A ver, pensemos un momento. ¿Cómo es posible que un libro que va sobre un señor de mediana edad, que básicamente se vuelve loco de tanto leer novelas de caballerías, acabe siendo una de las obras más importantes de toda la historia? Es increíble, ¿verdad? Bueno, pues para entender de verdad el fenómeno de Don Quijote, tenemos que viajar al origen, al principio de todo. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta frase. Seguro que suena: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Es una de las frases más famosas de la literatura mundial. Y es genial porque no solo nos sitúa en algún punto perdido de España, sino que ya nos mete de lleno en un ambiente de misterio, ¿no? Como de leyenda. La pregunta es obvia: ¿quién fue el genio que escribió esto? Pues bien, para entender de verdad al Quijote, es que es clave, es fundamental entender primero a quién lo creó. Y aquí viene lo fascinante. La vida del autor fue casi tan aventurera y trágica como en las fantasías de su propio personaje. Una auténtica locura. Aquí lo tenemos, Miguel de Cervantes Saavedra. Y hay que quitarse de la cabeza la idea del típico escritor encerrado en su despacho o en una torre de marfil. Para nada. Su obra maestra, El Quijote, se forjó literalmente en el barro, en batallas, en la esclavitud e incluso en la cárcel. Es que su vida fue tela, un drama detrás de otro. Fue soldado y, ojo, perdió la movilidad de una mano en la batalla de Lépanto, la batalla naval más grande de su época. Luego lo capturan y pasa 5 años como esclavo en Argel, intentando escaparse varias veces. Y cuando por fin lo rescatan y vuelve a España, ¿qué se encuentra? Gloria, reconocimiento no, un trabajo de mala muerte como recaudador de impuestos y, para colmo, acaba en la cárcel. Todo ese desengaño, toda esa dureza, esa es precisamente la materia prima de una de las obras más alucinantes que se han escrito jamás. Vale, conociendo un poco la vida de Cervantes, ahora sí que podemos meternos de lleno con su gran creación. Vamos a ver cómo un simple aficionado a la lectura se transforma en el caballero andante que lo cambió absolutamente todo en la literatura. Porque claro, antes de ser el famoso Don Quijote, él era Alonso Quijano, un hidalgo de pueblo con una vida pues bastante normalita, tranquila, quizás hasta aburrida. Y su única gran pasión, su vía de escape, eran los libros. Pero ojo, no cualquier tipo de libro. Esto no pasó de la noche a la mañana, fue un proceso, una especie de espiral. Lo que empezó como una afición, poco a poco se fue convirtiendo en una obsesión total. El propio Cervantes nos lo cuenta. Se metió tantísimo en la lectura que se olvidó de todo lo demás. De la caza, de sus tierras, casi de su propia vida. La cosa llegó a tal punto que empezó a vender trozos de su terreno solo para poder comprar más y más libros de estos, de caballeros, de gigantes, de doncellas y de hechizos. Y aquí llegamos al punto de no retorno. La frase que usa Cervantes es sencillamente brutal y brillante a la vez. Dice que del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Fijaos, no dice que se volvió un poco raro o excéntrico, no, dice que literalmente se le secó el cerebro. Es una imagen potentísima. En este punto, la ficción ha ganado la batalla, ha reemplazado por completo a la realidad en su cabeza. Claro, una vez que la realidad ha sido borrada de la ecuación, quedarse quieto ya no es una opción. La mente de Alonso Quijano da el siguiente paso, un paso que para él es de una lógica aplastante, pero que para el resto del mundo es, bueno, el colmo de la locura. Y ese paso es lo que él llama el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Decide hacerse caballero andante. Pero cuidado, no se trata solo de ir por ahí buscando aventuras como si fuera un juego. No, para él es una misión. Él está convencido de que el mundo se ha ido al traste, que ha perdido el rumbo y que necesita desesperadamente que los valores de la caballería, la justicia, el honor, la protección de los débiles vuelvan a ser reales. Así que la transformación es total, absoluta. Es un borrón y cuenta nueva. El hombre que estaba anclado en el mundo real, Alonso Quijano, muere para que nazca una figura que va a vivir para siempre en el mundo de la fantasía. Alonso Quijano desaparece y en su lugar nace Don Quijote de la Mancha. Y aquí viene una de las partes más geniales, porque Cervantes nos cuenta con todo detalle el lado práctico y muchas veces súper cómico de toda esta locura. Es que Don Quijote no solo dice, venga, voy a ser caballero, no, se pone manos a la obra en serio para construir su nueva identidad, pieza por pieza. Lo primero, lógicamente, la armadura. Rebusca por casa y encuentra una de sus bisabuelos, que está pues hecha un asco, llena de óxido, y el detalle del casco es buenísimo. Como le falta una parte, se la hace él mismo, con cartón. Luego, para probar si es resistente, le da un espadazo y claro, se la carga. Pero se rinde, ¿qué va? La arregla poniéndole unas barras de hierro por dentro. Es el símbolo perfecto de su voluntad, coger una realidad cutre y parchearla como sea para que encaje en su fantasía. Siguiente paso, el caballo.
Y no tiene un imponente corcel de guerra. Tiene, pues, su caballo de toda la vida, un rocín viejo y flaco. Pero aquí, de nuevo, la magia está en el nombre que le pone: Rocinante. Es un juego de palabras genial. Viene de rocín y de antes. O sea, antes era un simple rocín, pero ahora es el primero, el principal de todos los rocines del mundo. Una vez más, es la imaginación la que transforma una realidad mediocre en algo grandioso. Ahora se tiene que poner un nombre a sí mismo, por supuesto, siguiendo todas las reglas de los libros de caballerías. Se pone Don Quijote y le añade el de la Mancha, para honrar a su tierra, igual que hacía su gran héroe Amadís de Gaula. Así que, adiós Quijano, a partir de ahora es Don Quijote de la Mancha. La nueva identidad ya casi está lista. Pero le falta algo crucial, lo más importante para un caballero andante: una dama. Una dama a la que dedicarle todas sus victorias. Así que se inventa a Dulcinea del Toboso. Y lo mejor es que no sale de la nada, sino que transforma en su mente a una moza labradora del pueblo, una tal Aldonza Lorenzo, en la princesa más hermosa del universo. Y ahora sí, el personaje está listo para la acción. Y así, con la armadura parcheada, el caballo rebautizado, un nombre sonoro y una dama imaginaria, Don Quijote ya está preparado para salir y enfrentarse al mundo. O bueno, mejor dicho, para enfrentarse a la versión del mundo que tiene él en su cabeza. Y el momento es clave. Se marcha una mañana de madrugada en secreto, sin que nadie lo vea. Es justo ese instante en el que toda esa fantasía que ha construido con tanto cuidado en privado sale por la puerta y se va a dar de bruces con la realidad de todo el mundo. Y ese choque, bueno, pues no tarda nada en llegar. Va por el camino y ve una posada, lo que entonces se conocía como una venta. Pero su mente, claro, la transforma al instante. Para él no es una simple venta, ¡no! Es un majestuoso castillo con 4 torres de plata. Y en la puerta de ese castillo imaginario se encuentra con 2 mozas. Pero para él, por supuesto, son 2 hermosas doncellas que están allí para recibirle. Y esto es muy interesante, porque su locura no degrada la realidad, sino todo lo contrario, intenta mejorarla, ennoblecerla. Y ya para rematar la escena, un porquero que anda por allí toca un cuerno para llamar a sus cerdos. ¿Y qué oye Don Quijote? Pues la señal inequívoca de que un enano está tocando una trompeta para anunciar su llegada al castillo exactamente igual que en sus libros. Cada pequeño detalle del mundo real es reinterpretado para que encaje a la perfección en su historia. Y así llega el primer contacto humano. Don Quijote se acerca al dueño de la venta, que el libro describe como un hombre muy gordo y muy pacífico, y con toda la solemnidad del mundo se dirige a él llamándole Señor Castellano, el señor del castillo. Y es justo aquí donde la comedia y a la vez la tragedia de Don Quijote empiezan a desplegarse de verdad. Y todo esto nos deja con la gran pregunta. La pregunta que está detrás de toda la novela y que, la verdad, nos sigue haciendo pensar hoy en día. ¿Es este hombre simplemente alguien que ha perdido la cabeza? ¿O es una persona tan valiente que intenta hacer del mundo un lugar mejor, un lugar más noble y aventurero? ¿Es su locura una simple enfermedad? ¿O es una forma, aunque sea torpe y cómica, de luchar por unos ideales en un mundo que ya los ha olvidado? La respuesta, o más bien el no tener una respuesta clara, es quizás lo que ha hecho que esta historia sea absolutamente inmortal.